Bueno, siguiendo un poquito, ¿dónde nos quedan? En los mundiales, ¿verdad? Sí. Acá. Esto se ve generalmente también en historia y deporte, que es otra materia eh, que tienen. Ahora la están teniendo archivo segundo, por ejemplo. Y bueno, así como Mussolini usó el fútbol en el Mundial de Italia, Hitler hizo lo propio con los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, ¿sí? Utilizando toda su capacidad de propaganda, todas sus maniobras de todo tipo con tal de que Alemania gane la mayor cantidad de medallas posibles. De hecho, Alemania, si bien no se recuerda tanto esa parte, pero terminó ganando el medallero, terminó primero. Justamente con el correr del tiempo lo que se recuerda más de estos Juegos Olímpicos es la actuación de Jesse Owens, que era un afroamericano, que ganó 4 medallas de oro, fue la gran figura de los Juegos. Quedó como esa imagen preponderante. Bueno, lo que decíamos de Felipe Piña, ¿sí? O de la historia en general. Vos hablás de Berlín en el 36 y queda mucho más marcado el triunfo del afroamericano frente a Hitler que el hecho de que Alemania haya ganado el medallero. ¿Sí? Quedó como instalado eso. De hecho, quedó como instalado, no sé qué. No se sabe de la ciencia cierta si fue mito o realidad, que Hitler, después de un triunfo de Jesse Owens, se fue del palco, abandonó el palco enojado. ¿Sí? Pero bueno, Hitler lo vio como una, además de mostrar su organización, no sé si en Netflix, hoy me dijeron una película de Jesse Owens, no sé si en Netflix, hoy sí me dijeron una película vieja que hablaba del tema, y el propio Hitler hizo una película, no la hizo él, la mandó a hacer en el 36, que reflejara todo esto, o la grandeza de su nación a la hora de organizar los Juegos Olímpicos. Y no sé si de Jesse Owens hay en Netflix, la verdad que no lo vi. Bueno, algo parecido con respecto a la película se hizo acá después del Mundial 78, hubo una película que se llamó La Fiesta de Todos, que fue como la película oficial del Mundial, que si uno la ve después de saber todo lo que pasaba en la época, por supuesto que queda bastante vergonzosa. ¿Cómo se llamaba, profe, la película? ¿Cuál? ¿La de Argentina o la de Alemania? No, la que hizo Hitler. La de Hitler no sé, tendría que buscar el nombre, no recuerdo. Igual es de 1936-37, no creo que sea. Pero, No, no creo que ¿qué sea. practicaba Owen? ¿Qué practicaba? ¿Qué deporte hacía? Jesse Owens era atleta. ¿Sí? Ganó los 100 metros llanos y no me acuerdo si los 200. Creo que 200, la posta 4% y algún salto. No me acuerdo, me parece que salto en largo. ¿Sí? Pero era atleta, fundamentalmente. Y ganó, bueno, las pruebas más importantes de atletismo, como son los 100 metros y los 200. ¿Y la Argentina cómo se llama? La película argentina, La Fiesta de Todos, se llama esa. Una película, actuaban de hecho muchas figuras de la época, como Calabró, por ejemplo. Y bueno, es una versión propagandística bastante, bastante vergonzosa. Si cada 2x3 dicen el gran país que tenemos, la gran nación, esto es una fiesta, etc. ¿Sí? Profe, la Sí. película de Hitler en el 36 ya la busqué, se llama Olimpia. ¿Olimpia? Bueno, Olimpia. está bien. No creo que sea fácil de verla, si es que a alguno le interesa, pero bueno, quizá todavía se encuentra. ¿Es la película oficial? Sí. Sí, 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 sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, los dos hicieron uso del deporte y en particular en lo que tiene que ver con el fútbol a ninguno de los dos le interesaba, pero sí vieron la importancia o la utilización que se podía hacer. Bueno, en el caso particular de Mussolini, ¿sí? Mediante la fuerza él llega en 1922 a que el rey lo nombre primer ministro. Básicamente él moviliza a sus seguidores hacia Roma, exige que le den un importante cargo en el gobierno y el rey, por miedo a una guerra civil, ¿sí?
o al surgimiento de conflictos mayores, lo nombra primer ministro. Y paulatinamente va adquiriendo cada vez mayor poder. Entre sus medidas de dictadura, sin dudas, tienen que ver con el corte autoritario que le habíamos marcado antes, está la disolución de los partidos opositores, la censura a la prensa y la pena de muerte. Sí, lo que dice así el compañero, ahí que no llegué a ver quién era, tal cual. ¿Sí? Había grandes aparatos de propaganda, grandes medios, censura a los medios opositores, básicamente como en toda dictadura, ¿sí? Algunos con más, algunos lo hacen con más vehemencia que otros, pero en sí toda la prensa, incluso prensa propia, ¿sí? Medios de prensa propia. Bueno, en el caso de Mussolini había trabajado como periodista décadas antes, por lo tanto él conocía bien la importancia de la influencia de los medios. Y también estableció la pena de muerte. A Mussolini, ¿no? ¿Nombraron primer ministro? No, A no escuché esa Mussolini. parte. Sí, es Mussolini. En el caso de Hitler también intentó, en una primera instancia, tomar el poder por la fuerza, ¿sí? Pero fracasó porque a último momento fue abandonado por los militares que lo apoyaban. De hecho, ¿En qué año es esto de Hitler? esto de Hitler es en la década del 20, no me acuerdo bien el año en este momento. Él asume en el 33, creo. Exacto. Sí. Esto no sé si fue el 23 o 25. Tengo esa. A ver si lo tengo anotado. Tengo esa duda, anda por ahí. ¿Sí? Si lo googlean, marcha sobre Múnich o algo así. Ah, el héroe, ahí está. Lo dijo el compañero en la película de G.C. Owens. Sí, la cuestión es que él fracasa y Hitler fracasa y bueno, es detenido un par de meses, ¿sí? Por lo tanto ve sus sueños demorados. Simplemente demorados porque él va creciendo electoralmente. Antes de que él sea canciller, en 1933, tenemos en 1929 y 1930 la gran crisis del capitalismo mundial. ¿Correcto? Donde... Exacto, en 1923, me parecía, no quería pifiar, pero la cuestión es que, bueno, el resultado fue con Hitler, terminó detenido un par de meses. Decía, la crisis del 29 va a afectar mucho, la gran crisis de la historia del capitalismo, va a afectar mucho a diversos países, entre ellos Estados Unidos, pero Alemania también tenía muchas inversiones de parte de los Estados Unidos, y por supuesto que lo va a afectar en Europa y especialmente en Alemania. Ahí es donde nuevamente, ante la desesperación de la crisis económica, Hitler va ganando adeptos, fundamentalmente en campesinos y en la clase media, además de los grandes sectores industriales y capitalistas que lo apoyaban. ¿Sí? Llega a ser canciller con buen apoyo electoral, no mayoritario, pero buen apoyo electoral. ¿Sí? Y después de ser canciller, con el tiempo va adquiriendo más y más poder. ¿Sí? Iba generando adeptos a través de un discurso en el que buscaba fácilmente enemigos, ¿sí? Tuvo como estrategia decir, bueno, nosotros tenemos problemas, es por culpa de tal, básicamente. Y la culpa era de los judíos, fundamentalmente, pero también de gitanos, homosexuales y comunistas. ¿Sí? Ellos eran los culpables, de acuerdo a su visión, de acuerdo a su discurso, de todos los problemas que azotaban a Alemania. Por lo tanto, combatiendo a esos, sacándolos de lugares de poder y finalmente exterminándolos, es como si iban a solucionar los problemas de Alemania. Pues, ¿se puede considerar como racismo? Sí, de hecho, bueno, ahí un compañero me marca la oratoria, que es algo que ya mencioné, sí.
si hay algo que no se le puede discutir a Hitler, su capacidad de convencimiento. ¿Sí? Insisto, con un discurso simple, buscando enemigos y planteando soluciones que iban a ser sencillas y casi mágicas para todos los problemas. ¿Sí? Y en cuanto al racismo, él sostenía, era un pensamiento bastante habitual para la época igual, no era algo aislado de él, la existencia de razas superiores. ¿Sí? Entonces él decía que para él la raza aria, ¿sí?, era una raza superior y que por lo tanto había que mantener la pureza de esa raza. Por eso había que eliminar a los judíos, que entorpecían la raza, homosexuales, gitanos y demás. Y los comunistas eran más bien vistos como generadores de caos social. Bueno, sabrán por diversas películas, por ejemplo, todo el exterminio que planteó Hitler hacia los judíos. ¿Sí? En esta hay millones de películas, realmente, que terminó con el exterminio de aproximadamente 5 o 6 millones de judíos, se habla de 6 mayormente, que primero eran no solamente los judíos, sino todos estos que estamos mencionando, eran llevados a campos de concentración, obligados a hacer trabajos forzados y finalmente exterminados en cámaras de gas. A nivel económico, Hitler sí logró algo positivo, que fue levantar económicamente al país, y para eso otorgó tierras a los campesinos que no tenían tierras y así aumentó las Profe, cosechas. Sí. ¿ahora ya estamos hablando de Segunda Guerra Mundial o todavía no llegamos a eso? No, todavía no llegamos, ahora vamos a llegar. Todavía tenemos a Hitler O sea, esto fue ganando antes. lugar en su país. Ya en realidad es como ya es considerado Führer, sí, jefe, como el amo de la nación, digamos, del Estado. Los soldados le juran fidelidad no solamente a la nación, sino a él mismo. ¿Sí? Entre las medidas que tiene es otorgar tierras a los campesinos, que no terrenían tierras, obviamente eso hace que aumente la producción agrícola, ¿sí? Y al mismo tiempo disminuye el hambre y la pobreza. Realiza grandes obras públicas para combatir un poco el desempleo y también para mejorar la infraestructura del país. Buena parte de la industria está apuntada hacia la industria bélica, ¿sí?, hacia el armamento, cosa que ya rompía un poco con el Tratado de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial, que él había limitado el ejército alemán. Y para eliminar completamente el desempleo, para aquellos desempleados se estableció el servicio militar obligatorio. Por lo tanto, tenemos el desarrollo de una industria bélica, ¿sí?, la creación de armamentos y demás, y el aumento en el número de soldados por el servicio militar obligatorio. Por lo tanto, Hitler ya estaba encaminado a rearmar fuertemente su ejército. Y la idea principal de Hitler, el proyecto principal de Hitler era generar un gran imperio en toda Europa. Por lo tanto, empieza a invadir países, ¿sí? Primero Austria, después Checoslovaquia. A esta altura era mirado de reojo por las otras potencias. ¿Sí? Invade a estos dos, anexiona a estos dos países, y finalmente en 1939 también invade Polonia, lo que deriva en ahora sí en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que invade Polonia, tanto Francia como Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. ¿Correcto? Comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Va de 1939 a 1945, donde por un lado tenemos el eje conformado por Alemania, ¿sí?, Italia, ya Hitler y Mussolini como aliados, y la otra potencia va a ser Japón, que tenía militares que simpatizaban con los regímenes fascistas, ¿sí? Hitler llega al poder más o menos en el 33-34, y vamos a ver cuándo termina, que es con la Segunda Guerra Mundial. Mussolini
1922, y ambos van a llegar a la Segunda Guerra Mundial y van a terminar su mandato en la Segunda Guerra Mundial también. ¿Sí? Se enfrentan contra los aliados, que son en principio Francia e Inglaterra, y por distintos motivos después se suman Unión Soviética y Estados Unidos, como otras potencias. Alemania de Hitler continúa en su afán de expandirse y logra dominar logra dominar Francia, hasta que llega a Inglaterra, y ahí ya se le empieza a complicar un poco el transcurso de la guerra por la capacidad militar de Inglaterra. ¿Sí? Paralelamente también logra Hitler asumir el control en distintos países como Bélgica, Noruega, Dinamarca y demás. Y Hitler había hecho un pacto de no agresión con la Unión Soviética, ¿sí? Con Stalin, pero finalmente tentado por, tiempo después, ¿sí? Tentado por el petróleo que le podía derivar, que le podía generar invadir Unión Soviética, precisamente lo ataca. En primer lugar con bastante éxito, pero no puede llegar a Moscú, que era el objetivo de Hitler y de Alemania, y lo agarra el invierno ruso, terrible para las tropas, por lo cual Alemania no puede derrotar a la Unión Soviética. Y ahí ya se le empieza a complicar un poco el transcurso de la guerra a Hitler, que era bastante exitoso. ¿Sí? El inicio había sido exitoso. Tanto Inglaterra como Unión Soviética van a frenar, por un lado, los ataques, y con el tiempo a ser quienes sean los atacantes, y a este bando se va a sumar Estados Unidos con todo su poder armamentístico. Estados Unidos se sumó en 1941 a la guerra, ¿sí? Guerra que comenzó en el 39, recordemos, después del ataque militar de Japón a la base de Pearl Harbor, la base militar que estaba ubicada en Hawái, ¿sí? Un ataque de sorpresa de los japoneses, que tenían intereses ahí en la zona cercana a Pearl Harbor, ¿sí? Muchos intereses en tratando de conquistar países en el Pacífico. Y bueno, debido a esto, Estados Unidos ingresa finalmente a la guerra. Y se producen enfrentamientos con Japón, principalmente en toda esa zona del Pacífico. ¿Sí? Ahora llegamos a la... Tan ansioso este grupo, me está como anticipando, me están spoileando todas las diapositivas. Bien, habíamos dicho que... Sí. Algo que bien puede ser que Estados Unidos siempre se suma cuando ya es un poco más fácil, digamos, a ganar. Bueno, acá no era creo que no era su intención. Medio que se vio obligado, porque el atacar una base militar nos iba a quedar dormido. Pero sí se dio esa coincidencia, ¿sí? No sé si fácil ganar en este caso, pero sí que en las dos guerras, tanto la primera como la segunda, Estados Unidos entró después, y su ingreso resultó determinante para el transcurso de la guerra. ¿Sí? Incluso Bueno, puede ser que el freno de Alemania al lado de Inglaterra tuvo que ver un poco la participación de Estados Unidos con Churchill, ¿no? Churchill era de Inglaterra. De Inglaterra, sí, pero porque Estados Unidos le da apoyo en cuanto a infraestructura bélica a Inglaterra para frenar sí, bueno, hasta Alemania. Sí, también. El apoyo de Estados Unidos ya se remontaba de la Primera Guerra Mundial, de hecho. Y bueno, ni hablar cuando Estados Unidos directamente ingresa ya firmemente a la guerra. Bueno, los aliados Incluso logran... una consulta. Sí. Perdón, no, Estados Unidos, cuando se une a la guerra, se une, además de con Inglaterra, se une con la Unión Soviética, ¿no? Son esos tres los que quieren atacar a Alemania e Italia. Exacto. En realidad, nosotros nombramos tres, pero eran buena parte de los países del mundo que de alguna u otra manera apoyaban un bando o a otro. ¿Sí? Algunos con decir, bueno, yo apoyo y tengo mi apoyo moral y nada más. Pero eran un montón los países que participaban. Estábamos mencionando simplemente las grandes potencias. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que ahora estaba un poco, había quedado invadida por Alemania, y la Unión Soviética. Sí, se da esa particularidad que Estados Unidos y Unión Soviética, que uno siempre los tiene como
eternos enemigos, bueno, eran aliados, así como habían también participado en el mismo bando en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Argentina, bueno, es un tema aparte que vamos a ver, pero mantuvo la neutralidad durante prácticamente todo el transcurso de la guerra, ¿sí? Pese a que había presiones en el país de un lado para apoyar a un lado u otro, definirse, y ya sobre el final de la guerra marca su postura hacia los aliados, ya cuando la guerra estaba prácticamente definida, no, pero sí encaminada para los aliados, que son Estados Unidos, Inglaterra, Unión Soviética. En 1943 los aliados invaden Italia, ¿sí? Y Mussolini es rescatado por paracaidistas alemanes, por lo que Italia queda dividida, ¿sí? El sur de Italia, bueno, eso, el asilo a los nazis fue posterior. Precisamente había muchos sectores del ejército que eran más cercanos al pensamiento nazi o fascista, sectores del ejército, y había muchos sectores del ejército incluso bastante opositores a Estados Unidos y al imperialismo inglés. Pero bueno, eso lo vamos a tratar también cuando veamos historia argentina. Bueno, Italia queda dividida, ¿sí? El norte con el control de Mussolini y el sur con el control de los aliados. Y ya vamos viendo cómo la guerra, que era exitosa para Hitler, ya se le había complicado fuertemente, ¿sí? Y tiene el ataque por un lado, por el oeste, los aliados, Normandía, y por el este los soviéticos que desembarcan en Berlín. ¿Sí? Y acá se da prácticamente el final de la guerra, 1945. Finalmente Mussolini es atrapado y asesinado, ¿sí? Y en el caso de Hitler, la versión oficial indica que se suicidó. Hay otras versiones que indican que eso no es cierto y que de hecho se refugió en Argentina, ¿sí? Pero bueno, la versión más difundida, oficial y que estuvo durante décadas, incluso hasta puede la más creíble, es que se suicidó, ¿sí? 1945. Eliminado Italia y eliminado Alemania, quedaba solamente Japón, todavía en guerra. Japón sufría todavía o en realidad la Unión Soviética estaba ganando. Claro, supuestamente, bueno, murió él con su mujer ahí en su búnker, ¿sí? Nuestra compañera. Unión Soviética estaba atacando y ganándole terreno sistemáticamente a Japón, ¿sí? Que era la única nación que seguía, la única potencia del eje que seguía en pie, hasta que finalmente Estados Unidos interviene, ¿sí? Según la postura de Estados Unidos, era para decretar y obligar el final de la guerra. Algo más lógico que era para frenar el avance de un futuro rival como era Unión Soviética, que hasta ahí era aliado, ¿sí? Con las bombas atómicas, que fueron dos, primero en la ciudad japonesa Hiroshima, segundo en la de Nagasaki, Estados Unidos frena el avance de Unión Soviética, y bueno, ahí se decreta, frente a la rendición de Japón, el final de la guerra. Por supuesto, con consecuencias impresionantes, la muerte de Profe, cientos de miles. Sí, ya cerramos. profe, No sé si, perdón, no sé me si vas a perdí, eso. me Ah. perdí cuando la Unión Soviética fue a Japón, fue a atacar, a invadir o a ayudar. No, atacar. Le estaba ganando terreno a Japón. A atacar. Sí, Estados Unidos de alguna Sí. manera frena ese avance de Unión Soviética sobre Japón, ¿sí? Con el argumento de obligar a Japón a rendirse y terminar con la guerra. ¿Correcto? De hecho, Japón en ese momento queda bajo control de Estados Unidos y queda con un sistema capitalista de gobierno después de la guerra. Y bueno, las consecuencias obviamente Perdón, profe. de las bombas atómicas, sí, Cristian. Se habló, ¿ha visto la película de Pearl Harbor, donde se muestra como que China apoyaba a Estados Unidos, sin participar en la guerra, pero lo apoyaba a Estados Unidos? Nunca se metió más que nada en eso, solamente darle territorio, un apoyo territorio a Estados Unidos. Sí, en realidad China tenía su gran rivalidad con Japón,
y de ahí viene un poco Japón había invadido China años antes, y de ahí viene un poco su postura en este bando de la guerra, no tanto por... o sea, termina siendo un aliado casi indirecto de Estados Unidos, pero fundamentalmente venía por su rivalidad con los japoneses. Pero sí, era uno de los países, insisto, ahí. Vos ves la lista de los países participantes y es muy, muy, muy amplia. ¿Sí? Después, Japón también va a ser un país que se va a poner un poco en contra de Estados Unidos ya en la década siguiente. Bueno, Profe, cerrando un poco, pues sí. Una consulta. Si Unión Soviética y Estados Unidos eran aliados dentro de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Unión Soviética avanza sobre Japón, que se mete Estados Unidos y tira la bomba a Hiroshima y termina todo ahí, ¿es ahí donde se rompe un poco la relación con Estados Unidos? Unión Soviética y Estados Unidos. Algunos lo consideran un poco el inicio de la Guerra Fría, el lanzamiento de las bombas, pero se va a terminar de resquebrajar años después, ¿sí? Cuando se juntan los principales dirigentes los representantes más importantes de Estados Unidos, Unión Soviética, Inglaterra, para determinar cómo se sigue después de la guerra, ¿sí? Y ahí es donde surgen los conflictos de intereses entre estas dos grandes potencias. De hecho, se produce un cambio, que después vamos a ver, que hasta acá Europa era siempre el centro del mundo, ¿sí? Y una vez que termine, que precisamente con el final de la guerra va a comenzar otra etapa, que es la Guerra Fría. Me olvidé lo que iba, pero bueno, va a comenzar la Guerra Fría. Sí, Europa deja de ser el centro del mundo y pasan a ser estas dos grandes potencias. ¿Sí? La Guerra de Corea, que nombró el compañero ahí, forma parte de la Guerra Fría, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Bueno, para cerrar, obviamente las bombas atómicas derivaron en consecuencias tremendas, como la muerte instantánea de 100.000 personas, ¿sí? Y en décadas siguientes, creo que aún hoy todavía hay signos de la radiación en esas dos ciudades. En las décadas siguientes nacieron, buena parte de la población nació con malformaciones debido a debido a este tema de la radiación. ¿Sí? Bien, si está todo claro, cerramos. Sí, profe. ¿Sí? Clarísimo. Perfecto, aparte Sí, ya hay sí. hambre, ¿no? Como que ya estamos con ganas de comer, me parece. Mal. Así que, mal, ¿no? Sí, Mal. yo también. Yo me incluyo, ya estaba tratando de cerrar para ir a picar algo. Bueno, entonces, la semana que viene no nos vemos porque es Jueves Santo, ¿sí? Comunico qué grupo le toca la dicha de comenzar y nos vemos la siguiente. Profe, una pregunta. Comenzar con el video, ¿no? ¿Cómo? Hola, una pregunta, ¿se escucha? Sí, sí se escucha, Nicolás. ¿Va a mandar todo lo que nos mostró recién? ¿Eso lo puede mandar para que lo podamos imprimir o no sirve para nada? ¿Como para tenerlo físico? ¿O querés el PowerPoint? ¿O querés? Yo voy a mandar texto, ¿eh? Texto voy a mandar, sí. Ah, está bien. No, todo lo que mostró recién, digo, como para tenerlo. No, va a haber un texto que hable todos estos temas. Ah, ¿sí? ok. No hay problema. ¿Y puede mandar el PowerPoint también? Sí, el PowerPoint lo mando si quieren. Es como que si no Sí, tenés la eso, explicación. sí. Si no tenés la Yo- explicación. Puede mandarlo para tener la porque imagen. Claro, ¿Cómo? como dijo usted, es más fácil ver una imagen y recordar cosas o palabras claves en base a la imagen que ves. Está bien, Claro. perfecto. Aparte el PowerPoint un poco también marca las ideas más, sintetiza las ideas más relevantes de los hechos. Así que sí. Como que el está más PowerPoint resumido. Claro. Sí, por supuesto que hoy le van a tener que agregar desarrollo. Y bueno, este fin de semana ya van a tener todo el material. Me falta acomodar alguna que otra cosita de algún archivo, pero van a tener todo el material, no solamente de este tema, sino de todos los temas que vamos a ver en la cursada. ¿Sí? Así que les agrego entonces Listo.
Perfecto. Bueno. Listo, perfecto. Buen fin de semana entonces. Bueno, profe, nos vemos. Dale, Igualmente, profe, profe. buen fin de- Buenas clases.